Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. La noche del pasado viernes, horas después de la matanza de Niza, horas después, un día después, 24 horas después del atentado en Niza, una parte del ejército de Turquía se levantó en armas contra el gobierno. Los golpistas se organizaron en torno a un llamado Consejo Nacional de la Paz, con reminiscencias kemalistas, y trataron de tomar el control de puntos clave en Ankara y Estambul. Lo consiguieron solo parcialmente y durante unas muy pocas horas. A día de hoy, los motivos de este golpe no están del todo claros. El Consejo Nacional de la Paz, tan misterioso, se limitó a leer un manifiesto en la televisión pública, la TRT, la televisión estatal de Turquía, un tanto confuso y bastante más difuso, una mezcla de kemalismo básico con buenas intenciones, pero sin aportar ni las causas del golpe, ni lo que les habían llevado a estos militares a levantarse contra el gobierno, ni ninguna solución. Para saber que el golpe del pasado viernes sábado en Turquía es el golpe que nunca lo fue, no hay que ser un experto en política turca, ni siquiera conocer demasiado la historia de Turquía. En este caso solo hace falta ir siguiendo hora a hora los sucesos que tuvieron lugar tanto en Estambul como en Ankara, como en una ciudad pequeñita costera del sur de Turquía, Marmaris se llama, que es donde estaba Erdogan en aquel momento, ir analizándolos, ir viéndolos, poniéndolos uno detrás del otro para advertir que lo que pasó el otro día, o la otra noche, mejor dicho, todo tuvo lugar de noche. El golpe fue disuelto ya con las primeras luces del sábado. Fue un golpe muy extraño, un golpe que da que pensar y que probablemente no fuese un golpe. Eso es lo que muchos analistas han sacado. Ahora, no es necesario para esto, como os decía hace un momento, conocer bien de qué va la política turca. Simplemente hace falta tener un poquito de sentido común. Vamos a refrescarlo por si no lo habéis hecho, por si no habéis leído exactamente o simplemente lo seguisteis a través de Twitter o de los periódicos online, os lo cuento yo, que para algo estoy aquí, a fin de cuentas. Poco antes de la medianoche, sería eso de las 11 más o menos, por lo menos en España, yo me enteré a las 11:30, me lo dijeron, oye, que están dando un golpe en Turquía, me conecté a Twitter, que para este tipo de cosas es el mejor periódico del mundo, muchísimo, va mucho más actualizado que cualquier diario por bueno que sea. Cada vez que sucede algo, si queréis seguirlo al minuto, no vayáis al Mundo, no vayáis al País, no vayáis al New York Times, id directamente a Twitter, porque hay un montón de gente, depende de la gente que sigáis. Obviamente, si seguís al Rubius y a J. Pelirrojo, pues no creo que os informen, porque ellos están para otras cosas, pero si tenéis un timeline con periodistas, con gente que está metido en esto, veréis como cualquier cosa, lo de Niza también, un día antes lo había seguido a través de Twitter y me fui enterando. Creo que vosotros, que sois internautas convencidos y gente muy bien informada, la Contracrónica no tiene otro tipo de oyentes, pues lo seguiríais como yo por Twitter. Bien, pues poco antes de la medianoche peninsular, medianoche de Europa occidental, se cerraron los puentes de acceso a la parte asiática de Estambul. Los que habéis estado en aquella ciudad ya sabéis que hay un par de puentes al tráfico que cruzan de Europa a África. De Europa a Asia. Son dos puentes colgantes, muy bonitos, por cierto, que cruzan ese brazo de mar que separa Europa de Asia, esta vez sí, y además, separan también Estambul, que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Bien, pues se supo que había unas unidades militares que estaban cerrando esos puentes, caray, con la palabrita de las narices, esos puentes sobre el Bósforo, sobre ese estrecho. Una patrulla de cazas, además, casi a la misma hora, empezó a sobrevolar Ankara. Esas fotos las vimos muy rápidamente en Twitter, vimos, por lo que yo recuerdo, que se veían desde abajo, fotografías hechas con teléfonos móviles, ancaríes que andaban por la calle y lo vieron, ¿no? Unos minutos después, no mucho, todo esto fue muy rápido, el primer ministro, Binali Yildirim, Erdogan, no lo olvidéis, es el presidente de la República, no es el primer ministro, fue el primer ministro durante muchos años, pero ahora es el presidente, confirmó que efectivamente se trataba de un intento de golpe de Estado para hacerse con el poder por parte de un sector, de una facción rebelde del ejército. Bien, a esa hora ya, antes de las 12 de la noche, ya lo sabíamos. 12 de la noche. En Turquía no sé qué horario tiene, no sé si el de Grecia, por lo tanto es una hora más de la que hay en Madrid, en París o en Ámsterdam.
Sí, creo que es una hora más. No me hagáis mucho caso, pero creo que es una hora más. Así que allí sería aproximadamente la 1 de la mañana. Bien, a esa misma hora, más o menos a las 12, helicópteros del ejército empezaron a bombardear un cuartel de policía en Ankara. Eso también lo vimos a través de Twitter. El ataque, de hecho, dejó 42 muertos. Era una cosa que iba en serio. Yo a esa hora pensé que cuando me fui a la cama, que el golpe de Estado se iba a salir con la suya. La Plaza Taksim en Estambul, mientras tanto, en esos mismos momentos, la Plaza Taksim vendría a ser algo así como la Plaza de Cataluña en Barcelona o la Puerta del Sol en Madrid. La plaza central está en el lado europeo de Estambul y cualquiera que hayáis ido a Estambul, que hayáis ido de turismo por allí o de trabajo, habréis cruzado esa plaza seguro. La plaza central es inmensa además, bastante más grande que la Puerta del Sol en Madrid. Bien, pues una serie de militares, de soldados, ocuparon la plaza, efectivos militares, bastante suficientes como para una plaza tan grande tenerla bajo control, y eso empezó a verse ya por televisión. Empezaron a conectar las cadenas de noticias, tipo la CNN, y ya se veía que lo de Turquía iba en serio. El cierre de los puentes, más el bombardeo en Ankara, más la ocupación de la Plaza Taksim, pues se ve que los militares están donde tienen que estar. Unos minutos más tarde, pero muy pocos, no puedo precisar la hora exacta, es como lo viví yo más o menos, la televisión fue tomada, la televisión estatal, la TRT, sería en España la TV, ¿no? Televisión del país. De hecho, la TRT no sé si se puede sintonizar desde España, pero yo alguna vez la he visto a través de satélite y tal. Sale un tío con bigote ahí presentando las noticias. Bien, los militares ocuparon la TRT y interrumpieron las noticias, obligando a leer un comunicado al que las estaba presentando. Nada más. Un comunicado bastante vaporoso, en el que, apelaciones a la democracia, etcétera, sin que no tenían su queja y su solución no estaban demasiado claras. Pero bueno, podías decir, vale, al principio se ve que este Consejo Nacional de la Paz lo que quiere es hacerse con el poder cuanto antes sin causar demasiada alarma entre la población civil. Muchos golpes de Estado empiezan así. Aparentemente no pasa nada y lo que quieren es tranquilizar a la gente. Eso sí, declaraba la ley marcial en todo el país. Acto seguido, al minuto después de leer ese comunicado, que no se terminó de leer del todo, por lo que recuerdo, la TRT, la cadena estatal de televisión, se fue a negro. Esto ya era golpe total. Bien, en este punto yo me fui a la cama. A partir de ahí me enteré al día siguiente y tuve que hacer la reconstrucción. Yo me fui a la cama el viernes por la noche porque me tenía que ir de viaje el sábado, tampoco podías quedarme toda la noche y, para ser francos, tampoco es que soy un especialista en Turquía. Si estuviera pasado, no sé, en algún país sudamericano o no digamos ya en la propia España, pues sí hubiera pasado la noche en vela, pero no por Turquía. Y supuse que después de lo de la TRT, sabiendo lo de los bombardeos en Ankara, sabiendo lo de la Plaza Taksim, sabiendo lo de los puentes sobre el Bósforo, que esto iba a buen puerto, es decir, que el golpe de Estado se salía con la suya. Y más teniendo en cuenta que los turcos coleccionan los golpes de Estado, que es una cosa muy habitual. En las últimas décadas no sé si ha habido 4 o 5. Los golpes de Estado son algo que en España tuvimos muchos, pero claro, en el siglo XIX. Hoy no es normal que haya golpes de Estado, no ya en España, sino en ningún otro país europeo. El poder se cambia de otra manera, no necesariamente con militares en la calle. Estas son cosas más de otro tipo de países, tipo Sudamérica o la propia Turquía. Por lo tanto, no era de extrañar. Bueno, pues están hechos a solucionar las cosas o a cambiar de gobierno de esta manera. Hasta aquí todo era correcto, ya digo. No me había causado la más mínima impresión, pues es el típico golpe de Estado. Controla la televisión, controla los puntos principales de las ciudades. En el caso de Turquía, que los puentes sobre el Bósforo son, además de importantes desde el punto de vista estratégico, son simbólicos, también estaban controlados. Pero ahí, justo cuando todo el mundo cree, el planeta entero cree que el golpe de Estado turco va hacia adelante, la cosa empieza a salirse de madre. A las 12:25 de la noche, ya al día siguiente, ya metidos en el sábado, Erdogan aparece dando una entrevista a la CNN Turkam, a la afiliada de la CNN en Turquía, a través de FaceTime. FaceTime, ya sabéis, es una aplicación de videollamadas para los teléfonos de Apple. Esto nos decía 2 cosas. Una, que Erdogan tenía un iPhone, un Macintosh, es decir, que Erdogan gasta productos de máxima calidad y un poco caros, especialmente para los estándares turcos. Eso que nos dice no es de gran importancia. Ahora, la segunda cosa que nos cuenta esto del FaceTime es de bastante más. Que los golpistas eran unos chapuceros. Eso es lo que pensé yo al día siguiente. Dije, a ver, me estáis diciendo que
el presidente, cuando tenéis controlado supuestamente todo el país, se permite el lujo de dar una entrevista para un canal internacional a través de FaceTime. Porque lo primero que hay que hacer en un golpe de Estado es neutralizar a los que mandan. Y el que más manda en Turquía es el presidente, es un presidente ejecutivo, no lo olvidemos. Bajo ningún concepto permitir que concedan una entrevista, ya sea en persona, ya sea a través del teléfono o ya sea a través de FaceTime, que además se te ve la cara, que es mucho más dura todavía. Y efectivamente esa misma noche empezó a verse por todas las redes sociales la imagen movida de Recep Tayyip Erdogan hablando y llamando a la gente dentro de su propio país. Claro, Erdogan no estaba en Ankara ni tampoco estaba en Estambul. Erdogan estaba en Marmaris, que es una ciudad balneario, una ciudad de vacaciones que está en la costa sur de Turquía, una especie como de Marbella al estilo turco. Estaba allí pasando las vacaciones de verano. En Turquía, pues, las vacaciones son igual que en España, julio-agosto. Los golpistas no lo sabían. Mientras planificaban el golpe, porque un golpe es algo planeado, no es algo que salgas, venga, vamos a sacar los tanques, 4 helicópteros y vamos a hacernos con el poder. De verdad no tenían claro que el presidente estaba en Marmaris. Y lo primero que hay que hacer en estos casos es neutralizar al presidente. Entre otras cosas, neutralizarle las comunicaciones. Tampoco es tan difícil, ¿eh? Neutralizar las comunicaciones móviles o de internet de una zona. Y menos aún para el ejército, que tiene armas en la mano. ¿Van a salvar el país? Y esta es otra pregunta fundamental que mucha gente se está haciendo ahora en Turquía. ¿Estos tipos van a salvar el país? ¿Estos tipos que mandan, que ponen una pistola en la sien al de las noticias en la TRT para anunciar su intención de salvar a Turquía de la dictadura y demás? ¿Estos van a salvar el país si no son capaces de saber dónde veranea el presidente? Sí, me la preguntaba yo el sábado por la mañana. Realmente esto no hay quien se lo crea. De hecho, desde este punto empecé ya a dudar de la verdadera autoría del golpe. Luego continué siguiendo el sábado por la mañana, iba en el tren estudiándome un poco el golpe de Estado en Turquía, y si no he hecho la contracrónica hasta hoy es porque esperaba que pasase algo de tiempo. Además, como los oyentes fieles ya sabéis, pues he estado fuera y además tenía que tratarlo de Venezuela antes que esto. Pero a este punto, llegado a este punto de la noche, yo ya imaginaba que la cosa no estaba del todo clara. Lógicamente Erdogan, si tiene abierta esa ventanita del FaceTime, los que tengáis un iPhone o un iPad, alguna vez lo habréis utilizado, pues le dijo a la CNN que el golpe había sido contra él, efectivamente, que había fracasado y que había que resistirse a él. Que la gente, que sus partidarios, saliesen a la calle, literalmente, que saliesen a la calle a defenderle, a defender la genuina democracia en Turquía, que la representaba y la representa él. Claro, no va a decir que hoy, miren, les informo que me exilio en Lisboa. Entonces voy a coger ahora mismo el avión aquí desde el aeropuerto de Alamán y me voy a Lisboa. Porque había esa misma noche, recuerdo, tweets, incluso teletipos, con los rumores de que sí se encontraba en Berlín, que si Erdogan había abandonado el país. Bueno, pues en cuanto pudo decirlo, no, yo no me he movido. Eso se lo estoy diciendo a Turquía y a todo el mundo, porque FaceTime es una aplicación que funciona en todo el mundo. Dicho esto, el gobierno pasó a la ofensiva, claro. El viceprimer ministro, un tal Numan Kurtulmus, salió por televisión y aseguró que el gobierno controlaba todo, que no había nada que preocuparse. Esto estamos hablando a la 1 de la mañana. Es decir, muy poquito después de que esta historia empezase, que fue en torno a las 11 de la noche. Al rato, pero muy poco rato después, el alcalde de Ankara, Melik Gökçek, del AKP, que es el partido de Erdogan, es el Partido de la Justicia y el Desarrollo, llamó a los ancaríes, a los habitantes de Ankara, para que saliesen a la calle a defender al gobierno. No solo a su gobierno, sino al propio gobierno de Erdogan. Al gobierno legítimamente constituido. Sabiendo que en la calle hay tanques y hombres armados, una de dos. O Gökçek, que es un loco que envía a los ancaríes al matadero, o sabe de antemano que no van a disparar. He ido a mirar quién es Gökçek. Yo no le conocía, obviamente, porque yo no iba a Ankara, y tampoco es que sea una ciudad tan importante como para conocer a su alcalde. He ido a mirarle un poco, he leído un perfil sobre él, y no es un loco de ninguna manera, ¿eh? Lleva en política 32 años, desde 1984, que fue elegido alcalde por primera vez, no de Ankara, sino de otra ciudad. Y luego ha sido alcalde de Ankara desde el año 94. Es decir, que será ladrón, pero no es un pirado. Es decir, no es un demente, ni muchísimo menos. Tiene, de hecho, por lo que he podido leer, un perfil moderado y casi funcionarial.
Si le veis, un señor de unos casi 60 años, vean con su bigote, cara de turco, tranquilo, pausado. Quizá por eso, y esto lo he leído, en 2009 el Parlamento Europeo le concedió el Premio Europa, que no se concede a los locos, ni a los islamistas radicales, ni nada por el estilo. Así que, en fin, no sé, como lo queráis ver, yo lo veo blanco y en botella. Pero prosigamos. A las 2:50, como podéis ver 3-4 horas después de comenzar el golpe, Erdogan aterrizó en Estambul. Cogió un avión en el aeropuerto que hay al lado, el de Dalaman, que es el aeropuerto que hay al lado de Marmaris, y se dirigió a Estambul y aterrizó allí sin ningún problema. A pesar de que los golpistas tenían la plaza Taksim, tenían los puentes sobre el Bósforo. Es decir, habían sido capaces de cortar los puentes, habían sido capaces de tomar el centro de la ciudad, pero no consiguen asegurar el aeropuerto, que es probablemente la parte más importante, sobre todo cuando sabes que al presidente lo tienes en el otro extremo del país, fuera de control. La versión que nos han contado es que el presidente Erdogan dio unas cuantas vueltas alrededor, pero ni con esas. Aparte, tampoco tienes control del aire. Los presidentes o los mandatarios suelen salir de los países cuando les dan un golpe de Estado precisamente por eso, porque temen que los maten. De hecho, una vez descabezado el Estado, ya el poder es tuyo, cae sobre tus manos. Los que sí cierran el aeropuerto, curiosamente, es el propio gobierno, es el propio Erdogan, según aterriza. Eso es el aeropuerto Kemal Atatürk de Estambul, el que hubo este atentado hace menos de un mes, este atentado islamista, se cierra cuando el gobierno llega allí, o cuando oficialmente lo controla. Porque entre las 11 y las 2:50 de la mañana, ¿quién controla ese aeropuerto? Aparentemente los golpistas. Pero a pesar de que lo controlan, el presidente consigue aterrizar ahí. Pero sigamos. Entre las 3 y las 4 de la mañana hay combates entre rebeldes y gobiernos en Ankara, en torno al Parlamento. Hay helicópteros, unos tanques, hay disparos, muere gente. A esa misma hora, el gobierno informa en su página web que todo está bajo control, en torno a las 3:30 de la mañana. Y lo estaba, Yo no lo dudo, no es porque lo informase el gobierno en su página web, no era propaganda en una palabra. Porque a esa hora más o menos aparece Erdogan, comparece desde el aeropuerto de Estambul. 2 horas después, creo que ya en torno a las 6 más o menos, se dio incluso un baño de multitudes al salir del aeropuerto. Allí le estaban esperando, a pesar de que muy poquito antes los soldados rebeldes aún disparaban a quienes trataban de cruzar el puente sobre el Bósforo, los puentes sobre el Bósforo que estaban cerrados. Con las primeras luces del sábado, ya del día 16 de julio, el golpe había terminado. Yo, de hecho, creo que había terminado mucho antes, pero en fin. Había que echar la culpa a alguien. Eso era lo fundamental. Y ahí es donde aparece un nuevo personaje que se llama Fethullah Gülen, que lo hemos visto en todos los periódicos. Un señor ya mayor, de cierta edad, 75 años, una cosa así, con su bigote y que vive, eso sí que insistieron los periódicos, vive exiliado en Pensilvania, en los Estados Unidos. Pero Gülen, que no vive en Turquía, vive en Pensilvania. Ojo, Gülen, también me he informado, no está en Pensilvania porque le haya echado el gobierno de Turquía, sino porque se autoexilió. Es un exilio autoimpuesto. El tema es que este hombre y su movimiento, su asociación de valores compartidos, que así se llama, no apoya el golpe. Pero no es que no lo apoye después, es que ni durante, es que no lo apoyó desde el principio. La Asociación de Valores Compartidos, a las 12 de la noche ya estaba diciendo que los gulenistas, no compartían en absoluto ese golpe. Ese golpe sin cabeza, porque nadie sabía quién mandaba, más allá de este comunicado del Consejo Nacional para la Paz. Simplemente. No había una persona visible, ni varias personas visibles, ni ningún general. En todos los golpes de Estado siempre hay, si no uno, unos cuantos, generalmente militares de alta graduación, que dan la cara. Y si no dan la cara, en el primer momento la van dando a lo largo del desarrollo del golpe, las primeras horas. Porque eso va a concitar apoyos o rechazo. Pero especialmente apoyos. Si hay militares importantes, pues genera ambos apoyos, ¿no? La culpa al final le cae a un infeliz, un tal Muharrem Kosi, que me he ido a informar también, y resulta que es un simple coronel, que además estaba destituido desde el mes de marzo.
un simple coronel destituido, es decir, que ya no estaba en el ejército desde hace 4 meses, resulta que organiza y pone en marcha un golpe de Estado. Sin culpable, el gobierno, lógicamente, dejó que la cosa sucediese sola, un poco al estilo turco, la verdad. Dejó que, por ejemplo, que se linchase a 50 soldados que habían cortado los puentes sobre el Bósforo. Estas imágenes las hemos podido ver. La reducción y concentración del resto de los soldados sublevados la hemos visto en televisión. Normal que, como nos enteramos al día siguiente, un helicóptero, un Black Hawk del ejército turco, escapase con sus tripulantes a un aeropuerto en Grecia, al ladito de la frontera, y pidiese asilo político. Los ocupantes, quiero decir. El ejército turco ya ha recuperado ese helicóptero. Mandaron por la noche a un equipo con tripulación extra para rescatarlo. A ver, yo no voy a decir que es un autogolpe porque no puedo demostrarlo. Pero desde luego lo parece. Y la pregunta siguiente sería, ¿para qué sirve un autogolpe? Pues básicamente para hacer lo que de otro modo no podrías hacer. Por ejemplo, para limpiar el ejército y someterlo. Y ya de paso enviar una señal muy clara, una señal que no admita dudas, a todo el que disienta del gobierno. A día de hoy están bajo arresto cerca de 10.000 militares. Ojo, 10.000 militares son muchas personas. 100 y pico de los cuales, no sé si 103 o 110, una cosa así, son generales. Estamos hablando de capitanes y tenientes, generales. Así que la cosa se ve que iba para más, que eran muchos. Y si eran muchos, ¿cómo pudieron tener tantos fallos en el desarrollo del golpe? Una pregunta perfectamente pertinente. Y la purga, según parece, no ha hecho más que comenzar. He leído hoy por la mañana que hay 2.700 jueces que han sido relevados de su puesto. 2.700 jueces. Por el artículo 33. Usted, por favor, abandone su puesto y que sepa que el gobierno le tiene enfilado. Lo último que sabemos, esto es de hoy mismo, es que Erdogan quiere reintroducir la pena de muerte. Podemos imaginar perfectamente para qué la quiere. En fin, termino ya. Que cada uno en esto del golpe de Turquía, que cada uno crea lo que quiera creer. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Hoy la verdad es que pensaba que iba a divertirme con la constitución de las cámaras. Esta era mi idea, y de ahí que me haya puesto a ver el canal Parlamento por la mañana. He dicho, bueno, hoy me voy a reír porque van a montar un espectáculo. Y la verdad es que me he divertido poco. Y es que la nueva política ya es bastante vieja. Ya es la segunda legislatura en la que están en muy poco tiempo, cierto es, pero ya van 2. Ya puede decir tanto Pablo Iglesias como Rejón como Vescansa como toda la banda esta que ya han sido diputados en 2 legislaturas. No sé cuánto durará esta, pero por de pronto son 2 legislaturas, aunque duren solo 6 meses. Vescansa se dejó el niño en casa o en la guardería del Congreso, no lo sé. Iglesias no levantó el puñito, que acordaos en la última, miró a los suyos y levantó el puño como si fuese a llamarlos para la lucha ya, venga, a echarse como milicianos sobre la derechona, y no lo hizo, fue una cosa bastante civilizada, eso sí, tampoco se puso corbata, pero bueno, el día que se ponga corbata, él solo se pone corbata para los Goya, exclusivamente. No hubo besos en la boca, como aquel, aunque el beso en la boca entre Domenech y Pablo Iglesias no fue en la investidura, si mal no recuerdo, fue en el tema no fue en la Constitución, sino en la investidura la no investidura de Pedro Sánchez. Y la chaqueta se la dejaron en el ropero. Acordaos que en diciembre, o en enero fue la Constitución anterior, pues pusieron la chaqueta detrás del butacón del escaño. Pero claro, es que hace un calor en Madrid de 1000 demonios. Entonces no sabemos si ahora cuando llegue el invierno volverán a dejar la chaqueta o preferirán el ropero del Congreso, que entiendo yo que estará bien custodiado y podrá uno dejar tranquilamente hasta la cartera y el móvil. Aunque ahora que lo pienso, el móvil no, porque se pasan el día enchufados al móvil. Nos hemos tenido que conformar esta vez, oye, que no es poco, algo es algo, menos da una piedra, con las fórmulas utilizadas para los juramentos. Menudo despliegue retórico y por lo tanto vacío del que han hecho gala. Esto, si Podemos existe, tiene que ser para estas cosas, que son las que hacen que los perroflautólogos como yo nos gocemos los cuerpos. Por ejemplo, Pablo ha dicho que nunca un país sin sus pueblos. Esto me llega al alma. Pero, ¿y las ciudades qué, Pablo? Que eres de Vallecas. De pedir un país sin sus pueblos, aparte los pueblos están sobrerepresentados en España, bastante más que las ciudades. Pero no lo decía por eso, lo decía por otra cosa que la vamos a ver ahora. Errejón nos lo aclaró. ¿Qué es eso de los pueblos? ¿Qué es eso de ningún país sin sus pueblos?
nos lo aclaró jurando en catalán. Fantástico. La pena es que no he encontrado el audio, y cuidado que lo busca en Europa Press y lo busca en EFE y lo busca por todas partes, pero no he encontrado el audio, en el que dice per la fraternitat entre els pobles, y dale con los pueblos. Bueno, él dice los pobles del Estado español, evidentemente. A ver, Errejón sí es de pueblo, pero de pueblo rico, eso sí, ¿eh? Es de Pozuelo de Alarcón, que es un pueblo, aunque, bueno, pueblo, no sé cuántos habitantes tendrá Pozuelo de Alarcón, por lo menos 60 o 70.000 habitantes, sin esforzarnos demasiado. Creo que es el pueblo, si no el que más, de los que tienen la renta per cápita más alta de España. Está muy cerquita de Madrid, eso sí, tan cerca que el metro llega hasta el propio Pozuelo de Alarcón. No sé si hasta la casa de los padres de Errejón, pero no debe caer lejos la parada de metro. El juramento, y con esto ya voy a terminar el podcast de hoy, porque ya habrá tiempo de ver esto en más profundidad otro día, nos da una clave. Esta obsesión con los pueblos y esta obsesión con remarcar esa idea. Vescansa no ha comentado su juramento porque es que se ha marcado un poema de Miguel Hernández, La mar de Cursi. En cambio, y que no nos da ninguna clave de nada. En cambio, lo de Errejón y Iglesias, sí. Esta manía, esto de hablar en decirlo de los pueblos, lo de decirlo en catalán, siendo de Pozuelo de Alarcón, y además hablando con el Ejque, como habla Errejón continuamente, pues lo mismo temen una fractura regional. De ahí su empeño hasta hace unas pocas horas en colocar a Domenech como presidente del Congreso de los Diputados. Se les iba la vida en ello, ayer mismo. En cambio, luego no lo han conseguido, pues porque con 71 escaños poco se puede hacer, y menos colocar a uno de los tuyos de presidente del Congreso, que es el tercer cargo más importante del país después del rey y del presidente del gobierno. Bien, esto ya, como digo, lo veremos en otra contracrónica, no sé si esta semana o la que viene, porque la actualidad, me temo, ahora que está constituida la Cámara, va a ir un poquito a menos, especialmente si el gobierno se constituye rápido. A menos tanto que terminará muriendo. En fin, queridos amigos, pues espero que la contracrónica de hoy, la contracrónica turca de hoy, haya sido de vuestro agrado y me despido de vosotros hasta mañana.